Imagina a un asesino que no dejaba rastro, que elegía sus víctimas al azar y podía desaparecer sin levantar sospechas. Israel Keyes no era como otros asesinos seriales, no buscaba reconocimiento, no tenía un patrón definido, y planificaba sus crímenes con una precisión escalofriante. Enterraba herramientas de asesinato en distintos estados años antes de usarlas, como si estuviera jugando un macabro ajedrez con la justicia. Pero, ¿qué lo llevó a convertirse en un asesino? ¿Qué errores cometió para ser atrapado? Y lo más perturbador, ¿cuántos secretos se llevó a la tumba? Hoy en El Curioso Larry, exploraremos la mente de uno de los asesinos más inteligentes y desconcertantes de los últimos tiempos. Prepárate para un viaje oscuro hacia el caso de Israel Keyes, el asesino sin patrón. Quédate hasta el final para descubrir los detalles más oscuros y los secretos que dejaron a todos preguntándose, ¿cómo pudo alguien como él escapar durante tanto tiempo? Para entender a Israel Keyes, primero debemos retroceder a sus raíces, a una infancia que, desde el principio, parecía destinada a moldear a alguien desconectado del mundo que lo rodeaba. Israel Keyes nació el 7 de enero de 1978 en Cove, Utah, en el seno de una familia profundamente religiosa. Sus padres, Eddie y John Jeffrey Keyes, decidieron vivir alejados de la sociedad moderna, criando a sus hijos en un entorno aislado, donde ni siquiera había electricidad ni agua corriente. La familia Keyes practicaba una forma extrema de cristianismo, que incluía creencias apocalípticas y reglas estrictas que les prohibían interactuar con el mundo exterior. Los niños crecieron sin televisión, sin amigos fuera de su círculo familiar y con muy poca educación formal. Este aislamiento no solo limitó su contacto social, sino que también permitió que rasgos inquietantes emergieran en Israel desde muy joven. Según testimonios, Keyes mostraba un comportamiento preocupante, disfrutaba cazando animales pequeños, pero no de la forma habitual. En lugar de usar los métodos tradicionales, Keyes parecía obtener placer en prolongar el sufrimiento de sus presas. Maltratar a animales es un rasgo que, según los expertos, puede ser un indicio temprano de tendencias psicopáticas. En el caso de Keyes, este interés en el sufrimiento ajeno se convertiría en una constante en su vida adulta. Además, el entorno en el que creció fomentaba una visión rígida y polarizada del mundo, todo era blanco o negro, bueno o malo. Esta mentalidad radical podría haber influido en su desconexión emocional con los demás y en su capacidad de justificar cualquier acción, por terrible que fuera, si servía a sus propios fines. A medida que crecía, Keyes comenzó a separarse de las creencias religiosas de su familia. Adoptó un enfoque nihilista hacia la vida, despreciando la moralidad tradicional. Esto, combinado con su aislamiento, sembró las bases de una personalidad que sería difícil de comprender, incluso para los investigadores que intentaron desentrañar sus motivaciones. Pero el joven Keyes no era solo un producto de su entorno, era alguien que aprendió a esconder sus intenciones desde muy temprano. Esta habilidad, desarrollada en su infancia, lo convertiría en un maestro del engaño y la manipulación. En 1998, Israel Keyes dio un giro inesperado en su vida, se unió al ejército de los Estados Unidos. Durante los 3 años que sirvió, Keyes mostró una conducta ejemplar para sus superiores, destacándose por su disciplina y habilidad para seguir órdenes al pie de la letra. Sin embargo, este tiempo en el ejército no solo le enseñó a disparar o a trabajar en equipo. También perfeccionó habilidades que más tarde usaría para convertirse en un asesino serial: planificación meticulosa, capacidad de mantener la calma bajo presión y un conocimiento profundo de cómo moverse sin ser detectado. Sus compañeros de unidad lo describieron como alguien reservado pero funcional, incluso carismático en ocasiones. Nadie imaginaba que detrás de esa fachada se ocultaba una mente obsesionada con la idea del control absoluto. Durante este periodo, comenzaron a emerger ideologías nihilistas en la mente de Keyes. Rechazaba cualquier forma de moralidad tradicional, creyendo que la vida carecía de sentido. Este pensamiento se fortaleció con el rechazo social que experimentó tanto dentro como fuera del ejército. Aunque cumplía con su rol, no encajaba con sus compañeros a nivel personal. Para Keyes, las emociones humanas eran una debilidad. La empatía simplemente no existía en su mundo, y esto lo llevó a desarrollar un desprecio profundo por las personas que consideraba predecibles. Fue en esta etapa que Keyes comenzó a cometer pequeños delitos, robos en casas y vehículos, actos que le dieron su primera dosis de adrenalina y una sensación de poder. Cada robo era un ensayo, una prueba de sus habilidades para evitar ser atrapado.
Estos delitos menores no eran simples actos de necesidad o impulso. Keyes los veía como ejercicios de precisión y control, perfeccionando un método que más tarde aplicaría en sus asesinatos. Para él, todo era parte de un plan más grande, un juego en el que él era el único que entendía las reglas. Este periodo marcó la transformación de Israel Keyes, de un joven antisocial a alguien que veía el crimen como una extensión de su personalidad. Los robos y su tiempo en el ejército le dieron algo crucial: confianza en sí mismo como criminal. Pero los robos no eran suficientes para satisfacer sus deseos más oscuros. En el fondo, Keyes sabía que estaba destinado a algo mucho más macabro. Lo que comenzó como simples pruebas pronto se convertiría en una serie de crímenes que dejarían una huella imborrable. El modus operandi de Israel Keyes era tan escalofriante como meticuloso. Para evitar ser rastreado, Keyes planeaba sus asesinatos con años de anticipación. Enterraba kits de asesinato en diferentes estados, cubos sellados que contenían armas, cinta adhesiva, guantes y herramientas para deshacerse de cuerpos. Estos kits estaban estratégicamente escondidos, listos para cuando eligiera actuar. A diferencia de otros asesinos seriales, Keyes no tenía un tipo de víctima ni un patrón definido. Elegía al azar, podía ser una mujer, un hombre, una pareja, lo único constante era su habilidad para pasar desapercibido. Esto hizo que sus crímenes fueran increíblemente difíciles de rastrear. Uno de sus crímenes más notorios fue el asesinato de Samantha Koenig, una joven barista de 18 años en Anchorage, Alaska. En febrero de 2012, Keyes secuestró a Samantha directamente desde la cafetería donde trabajaba. La llevó a un cobertizo, donde la mantuvo cautiva durante horas antes de acabar con su vida. Pero lo más perturbador llegó después. Keyes utilizó la tarjeta de crédito de Samantha para sacar dinero en varios cajeros automáticos, intentando aparentar que ella aún estaba viva. Incluso envió un mensaje falso a sus padres pidiendo un rescate, adjuntando una foto de Samantha que había tomado después de su muerte. Fue este error, el uso de la tarjeta de crédito, lo que finalmente llevó a su captura. Las cámaras de seguridad de los cajeros automáticos mostraron el vehículo de Keyes, lo que permitió a las autoridades rastrearlo y detenerlo en Texas. Después de su arresto, Keyes confesó otros crímenes. Reveló que había asesinado a al menos 11 personas en diferentes estados, aunque nunca proporcionó todos los nombres ni detalles. Muchas de sus víctimas siguen sin ser identificadas, y los cuerpos de algunas nunca se encontraron. Entre sus crímenes se incluye el asesinato de una pareja en Vermont en 2011. Keyes irrumpió en su casa, los ató y luego los llevó a un lugar remoto donde los asesinó. Este caso, como muchos otros, fue imposible de conectar con Keyes hasta que él mismo lo confesó. Lo más inquietante es que Keyes admitió que había kits de asesinato enterrados en varios estados, algunos de los cuales nunca llegaron a ser utilizados. Estos kits podrían contener pistas sobre otros crímenes que aún no han sido resueltos. A pesar de sus confesiones, Keyes se llevó muchos secretos a la tumba. En diciembre de 2012, se quitó la vida en su celda antes de que las autoridades pudieran obtener más información. Esto dejó un rastro de preguntas sin responder y una lista de víctimas potenciales que quizás nunca sean identificadas. Los crímenes de Israel Keyes no solo dejaron un impacto devastador en las familias de sus víctimas, sino que también desafiaron las habilidades de los investigadores. Su modus operandi aleatorio y su precisión casi militar lo convierten en uno de los asesinos seriales más desconcertantes de la historia moderna. De todos los crímenes cometidos por Israel Keyes, el caso de Samantha Koenig se destaca no solo por su brutalidad, sino por los macabros detalles que lo rodearon y cómo llevó a su caída. El 1 de febrero de 2012, Samantha Koenig, una joven de 18 años que trabajaba en una cafetería en Anchorage, Alaska, estaba cerrando su turno cuando Keyes la atacó. Esperó hasta que el local estaba vacío, armado con una pistola, y la obligó a salir bajo amenaza de muerte. Keyes la llevó a su camioneta y la trasladó a un cobertizo en su propiedad. Allí, le ordenó que le proporcionara la información de su tarjeta de crédito, asegurándole que si cooperaba, la dejaría ir. Pero Keyes nunca tuvo la intención de dejarla con vida. Esa misma noche, la estranguló hasta la muerte y guardó su cuerpo en un congelador. Para Keyes, esto era parte de un plan aún más retorcido: quería hacer creer a la familia de Samantha que ella seguía viva. Unos días después, envió un mensaje desde el teléfono de Samantha a su novio, haciéndole pensar que había huido. Luego, escribió una nota de rescate que dejó en un parque público, exigiendo $30,000 para su liberación.
Lo más perturbador fue cómo manipuló la situación. Keyes descongeló el cuerpo de Samantha, lo preparó para que pareciera vivo y tomó una fotografía que luego envió junto con la nota de rescate. La familia, llena de esperanza, reunió el dinero y lo depositó en la cuenta de Samantha, creyendo que esto podría salvarla. El impacto emocional en la familia fue devastador. Creían que aún había una posibilidad de traerla de vuelta, sin saber que Keyes ya había terminado con su vida desde el primer día. Después de obtener el rescate, Keyes comenzó a cometer errores. Usó la tarjeta de crédito de Samantha para retirar dinero en varios cajeros automáticos, moviéndose entre diferentes estados. Aunque tomaba precauciones, como usar una máscara para ocultar su rostro, las cámaras de seguridad captaron imágenes de su vehículo cerca de los cajeros. Estas imágenes permitieron a las autoridades rastrear sus movimientos. Finalmente, el 13 de marzo de 2012, Keyes fue detenido en Texas. En su vehículo encontraron la tarjeta de crédito de Samantha, junto con otros objetos incriminatorios que lo vinculaban directamente con el crimen. El asesinato de Samantha Koenig no solo mostró la brutalidad de Keyes, sino también su creciente descuido. Mientras él creía que era invencible, sus errores llevaron a su captura. Para la familia de Samantha, el arresto de Keyes trajo algo de justicia, pero nunca aliviará el dolor de haber perdido a una hija, hermana y amiga de una manera tan cruel. La caída de Israel Keyes comenzó con un simple pero fatal error. Usó la tarjeta de crédito de Samantha Koenig, una acción que lo conectaría irremediablemente con su crimen. Después de asesinar a Samantha, Keyes retiró dinero de su cuenta en varios cajeros automáticos en diferentes lugares, a menudo en áreas cercanas a donde vivía. Sin embargo, lo que no anticipó fue que las cámaras de seguridad de los cajeros registraron cada uno de esos movimientos. En esas grabaciones, el rostro de Keyes estaba oculto, pero lo que sí se pudo ver claramente fue su vehículo, un Chevy Malibu oscuro. Las autoridades comenzaron a seguir la pista del vehículo. Con la matrícula identificada, la policía pudo rastrear el viaje de Keyes a través de diversos estados, desde Alaska hasta Texas, donde finalmente fue arrestado. Las imágenes de las cámaras y las transacciones bancarias ayudaron a construir un patrón de movimiento, pero aún faltaba mucho por descubrir. Los investigadores pronto se dieron cuenta de que Keyes no era un criminal común. Había viajado extensamente por Estados Unidos y sus crímenes no seguían un patrón claro. Esto lo convirtió en un desafío para los detectives, quienes comenzaron a investigar más a fondo sus desplazamientos y las posibles víctimas que había dejado atrás. El 13 de marzo de 2012, Keyes fue arrestado en Texas. Durante los interrogatorios, su comportamiento fue desconcertante. En un principio, se mostró frío y calculador, negándose a dar detalles sobre sus crímenes. Pero con el paso de los días, Keyes comenzó a soltar la lengua, convencido de que podía controlar la narrativa. En varias entrevistas, Keyes fue revelando detalles macabros sobre otros asesinatos que había cometido a lo largo de los años, aunque nunca dio una cifra exacta. Sus confesiones fueron escalofriantes, admitió haber matado al menos a 11 personas, pero nunca proporcionó todos los nombres o detalles específicos. Cada crimen, según él, había sido cuidadosamente planeado y ejecutado. Además de los detalles de los crímenes que ya había cometido, Keyes habló sobre los kits de asesinato que había enterrado en diferentes estados, lugares remotos en los que había preparado todo para ejecutar futuros crímenes. Sin embargo, muchos de esos kits nunca fueron encontrados, y sus confesiones no resolvieron todos los misterios que giraban alrededor de su nombre. Mientras la policía continuaba investigando, Keyes se mostró cada vez más evasivo, sin querer proporcionar detalles clave. En diciembre de 2012, solo 9 meses después de su arresto, Israel Keyes se quitó la vida en su celda, dejando muchos secretos sin resolver. Su suicidio puso fin a la posibilidad de una confesión completa. Israel Keyes no solo dejó un rastro de horror en su camino, sino también un sinfín de interrogantes. A pesar de sus confesiones, muchas víctimas siguen sin ser identificadas, y el impacto de sus crímenes continúa resonando en la sociedad. El caso de Israel Keyes nos deja varias lecciones inquietantes. Uno de los aspectos más perturbadores de su historia es que, a diferencia de otros asesinos seriales, Keyes no seguía un patrón claro. Sus crímenes eran aleatorios, lo que dificultaba enormemente su rastreo y captura. Este tipo de asesino, sin patrones evidentes, es uno de los más difíciles de identificar para las fuerzas del orden, ya que no hay señales obvias que indiquen la presencia de un depredador. Keyes viajaba por todo el país, eligiendo a sus víctimas al azar, sin seguir ninguna lógica.
Esto hace que su tipo de criminal sea un reto para los investigadores, ya que se pierde la posibilidad de prever o identificar comportamientos repetitivos que pudieran haber dado pistas más temprano. Pero, a pesar de la complejidad de su modus operandi, la tecnología jugó un papel crucial en su captura. Las cámaras de seguridad, los registros bancarios y la vigilancia digital fueron determinantes para seguir el rastro de Keyes. Su error de usar la tarjeta de crédito de Samantha Koenig, junto con las grabaciones de los cajeros automáticos, fue la clave que permitió a la policía finalmente conectarlo con el crimen. Este caso demuestra la importancia de la tecnología en la resolución de crímenes modernos. A medida que los asesinos se vuelven más sofisticados, la tecnología avanza para contrarrestarlos. El uso de cámaras, bases de datos interconectadas y la monitorización de transacciones bancarias ayudan a prevenir que los criminales se escondan en las sombras por mucho tiempo. Pero también es crucial reflexionar sobre cómo podemos prevenir crímenes como los de Keyes. Aunque muchos de los comportamientos de Keyes pasaron desapercibidos, hay señales de alerta que debemos aprender a identificar. Su historia de abuso infantil, su aislamiento y su incapacidad para formar conexiones emocionales son indicadores de un desajuste psicológico que, en retrospectiva, deberían haber levantado banderas rojas. Como sociedad, debemos estar más atentos a las señales de individuos que muestran patrones de abuso animal, aislamiento extremo o una desconexión emocional de la humanidad. No se trata solo de identificar a los criminales, sino también de abordar las raíces profundas del comportamiento antisocial antes de que se conviertan en una amenaza real. El caso de Israel Keyes nos recuerda que los asesinos seriales no siempre son lo que esperamos. Su habilidad para ocultarse en la normalidad de la vida diaria, su falta de patrón y su inteligencia lo convirtieron en un peligro aún mayor. La lección aquí es que, a medida que la tecnología avanza, también lo hacen los criminales, pero, como sociedad, tenemos la responsabilidad de ser más vigilantes y conscientes de las señales que podrían indicarnos un peligro latente. Israel Keyes dejó más preguntas que respuestas, pero nos mostró lo lejos que puede llegar la mente humana cuando se desconecta de la empatía. Su historia es un recordatorio escalofriante de lo impredecibles que pueden ser los seres humanos cuando se sumergen en las sombras de la psique. ¿Qué piensas sobre el caso de Israel Keyes? ¿Crees que la sociedad puede hacer algo para prevenir crímenes como estos? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si te ha impactado esta historia, no olvides suscribirte al Curioso Larry para más relatos inquietantes como este. Nos vemos en el próximo video.